8M es súper importante, es el Día Internacional de la Mujer y es un día súper importante primero para los feminismos. Nosotros, por lo menos quienes hablan, no habla de transfeminismos, porque si no seguimos como encasillando, ¿no es cierto?, poniéndole etiquetas a todas las cosas. Digo, somos mujeres, claramente somos mujeres trans, pero somos mujeres feministas y nos tenemos que sumar a esa corriente. A mí me gusta más hablar de feminismo popular, en el cual ese feminismo nos abraza y nos contiene a todas las identidades que nos autopercibimos como mujeres. Porque si no, ya se habla más desde lo biológico. Teniendo en cuenta esto, hace años que venimos participando de los encuentros nacionales de mujeres. El último se hizo en una provincia con un montón de mujeres que van a militar, ¿no? Y primero que nada a reivindicar los derechos logrados. Después a pedir los derechos que nos faltan. En esto siempre nos encontramos con que las identidades trans travestis son las que menos participación han tenido históricamente. Esto empieza a suceder a partir del año 2012 con la Ley de Identidad de Género. Se empieza como a respetar la autopercepción del género de las mujeres trans y se les empieza a dar más participación. Este 8 de marzo, por ejemplo, es súper importante para nosotras porque seguimos reivindicando, por ejemplo, hablábamos recién de los femicidios y se abrió por primera vez en nuestro país, sentando precedente con Diana Zacayán, la figura del travesticidio, que es un agravante a la hora de cuando el asesino mata a una identidad trans travesti. Y también en Córdoba sentó precedente que por primera vez se habla de transfemicidio, porque era una compañera que se autopercibía como una mujer trans, que quiere decir travesti, transgénero, transexual, y no directamente como una mujer travesti como se autopercibía Diana Zacayán, que está perfecto, la identidad de cada uno es de cada uno, la autopercepción y la expresión de esa identidad es pura y exclusivamente e individual de cada persona y es totalmente respetable. Por eso la justicia decide en este espacio poner la figura de transfemicidio y travesticidio. También rumbo al 8M se abrió en lo que es Nación la convocatoria Nosotras Movemos al Mundo, que es un evento que es cultural, en donde hay distintas expresiones, no solamente culturales, sino debates, se arman debates. Ayer fuimos a la apertura al Centro Cultural Néstor Kirchner en Cava. Estuvo el presidente Alberto Fernández allí, fuimos invitados también. Es una desde el año, desde que está el CCK y se puede hacer este evento Nosotras Movemos al Mundo, las identidades trans tienen participación. Y bueno, nosotros desde la Dirección de Diversidad y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades nos fuimos la excepción y estuvimos presentes. Entendemos que, por ejemplo, tuvimos la mesa local el sábado en plenario, en el cual la necesidad urgente es empezar a hablar, a reeducarnos. Todos hablan de la construcción, me estoy deconstruyendo, dicen, ¿no? Y desde la epistemología de la palabra, lo que significa la palabra construcción, aplicándola al saber de una persona o a la intencionalidad que tiene en el momento de entender determinadas cuestiones, está bien. Ahora, a mí me gusta hablar de educación. ¿Por qué? Porque se dice que nos educamos en nuestra casa, ¿no? Nos educan nuestros progenitores, nuestros adultos responsables, padre, madre o sadre. Nuestra segunda casa, ¿cuál es? La escuela, el colegio. Y en el colegio no se habla de educación sexual integral, ESI, por ejemplo. Es una ley muy importante, la 26.150. Entonces, es importante la educación. Y ahí hablamos de reeducarnos, porque a nosotros nos educaron que el hombre nace hombre y muere hombre, que la mujer nace mujer y muere mujer, que el hombre tiene determinadas, que es cultural también, ¿no? Pero por ejemplo, no es lo mismo ser mujer en Argentina que ser mujer en Occidente o en Oriente. Digo, entonces es cultural, y eso cultural viene de la mano de la educación. Entonces, cuando en las escuelas empecemos a hablar más de las diversidades y no tanto de este binomio del binarismo que es hombre y mujer, y cuáles son los roles sociales que debería cumplir cada uno y cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, vamos a empezar a entender un poco a las diversidades. Y eso nos falta llegar a los lugares de educación, donde uno debería ser quien quiere ser siempre y cuando no cuarte la libertad del otro.
¿Qué quiero decir? En España hace poco se conoció el suicidio de una joven de 13 años, argentina, pero vivía en España y era víctima de acoso escolar conocido como bullying. Y ahí hubo alertas, hubo gente responsable. La gente responsable son los educadores, porque los educadores tuvieron alertas para ver y para hablar. Y estoy segura de que si en las aulas se empezara a hablar de lo que es el género, de lo que es la orientación sexual de las personas, lo que es la expresión de género y de las libertades que tenemos que tener como seres humanos, esto no hubiese sucedido. Porque esa niña de 13 años que se suicidó se autopercibía como Iván y no era respetada en su autopercepción del género y era víctima de bullying todo el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en un ambiente sano, en un ambiente de amor, y en un ambiente en el cual la educación debe ser basada en el amor. Entendemos que hay cosas que son científicas, que hay cosas que tienen que ver con lo geográfico, que tienen que ver con las matemáticas, con la forma en la que hablamos y nos expresamos. Pero el amor es un idioma universal y lo único que nos va a salvar es el amor. Por eso yo vuelvo a decir que me parece que lo que nos falta y lo que nosotros notamos desde esta dirección y cada vez que vamos al territorio es la falta de información que tiene la gente en cuanto al colectivo LGBTIQ+, en cuanto a entender que somos personas. De hecho, estoy acá, tengo la posibilidad de trabajar, reivindicamos la ley de cupo laboral trans travesti y hace 2 días, el día que se abrieron las sesiones en el Parlamento, hubo grupos de compañeras que fueron a pedir que se aplique la ley de cupo laboral trans travesti porque en Cava no se aplica. Entonces digo, todavía nos faltan, están las leyes, pero nos faltan como algunas cosas. La ley de identidad de género pasa lo mismo, se cumple plenamente en Buenos Aires, pero no se cumple en algunas provincias como Chaco, como en el sur. Hemos tenido un caso de una compañera de Bahía Blanca, que es una zona en donde se entiende que es una zona que está como militarizada, entonces no querían hacerle el trámite de cambio de identidad de género, incumpliendo con una ley, ¿no es cierto? Incurriendo en un delito que es no cumplir una ley. Entonces, digo, todavía están esas leyes, están esos derechos, pero en algunos lados no lo ejercen, no sabemos por qué, y a esos lugares a los que tenemos que ir para poder seguir haciendo que se cumplan esos derechos y seguir militando, como por ejemplo la nueva reciente ley aprobada, la de VIH, para las personas que también ya está la ley aprobada, es una nueva ley, pero cuesta la implementación. Entonces todo eso tiene que ver con la educación, con reeducarnos todo el tiempo las formas cambian. Hay cosas que se van transformando. Lo que no se va a transformar nunca es el respeto y es el amor hacia el prójimo.